Ya, la reducida de cuánto el porcentaje que menciona la menor a 40. menor a 40. Igual al 40%. Ya, Levemente reducida. levemente. Esta nos da en qué rango? Entre el 41 y 49. Entre el 31, 41. perdón, 41 y 49%. 49. ahora sí tiene el otro. Después, Conservada, más preservada. esa es la normal, ¿no? Mayor o igual al 50%. Excelente. Y la mejora. Mejorada, ¿no? Sí. Son pacientes cardíacos que ligeramente mejoran con los fármacos, ¿no? ¿Cuánto? 40. 40%. Mayor al 40%, dice. Sí. Menor o igual a 40, pero suben con Muy el menor. tratamiento. ¿A cuánto? Mayor o igual al 40% con un incremento absoluto de mayor o igual al 10%. Allá. 10%. Si sube más del 10%, tenemos una mejora. En este caso sería mejorado. Bien. Entonces, esto, por si acaso, grábenlo, en el examen va a entrar, ¿ya? Es muy probable que entre con un caso clínico, así, ¿no? Ustedes tengan que clasificarla, ¿ya? Así que anotado y no olvidado. ¿Qué era la fracción de eyección? Acá. ¿Qué era la fracción de eyección? La cantidad que bombea el corazón. Ya, la cantidad de sangre expresada en porcentaje, ¿no ves? En porcentaje. Dijimos que era como que el porcentaje de volumen, tele, ya, y el sólido, ¿no es? Sí, ¿no es? Porcentaje, en este caso un 60% sale a través de la eyección, ¿no? Vamos a ver un poquito de las válvulas, los músculos papilares, que son igual interesantes porque forman parte de lo que es la contractilidad, de lo que es el paso de lo que es el flujo sanguíneo, ¿ya? Las auriculoventriculares, ya sea mitral o tricuspidio, tienen una característica. Estas tienen como un velo, ¿no? Como vemos en la imagen, están sostenidas por algunas cuerdas tendinosas y están justamente adheridas a lo que son los músculos papilares. Creeremos que los músculos papilares, en cuyo caso, digamos que sostienen un poco lo que son las válvulas, pero en realidad esa no es la función específica de los músculos papilares. Cuando hay el proceso de eyección, estas válvulas auriculoventriculares tienen que estar cerradas. Y cuando, en este caso, el músculo papilar hace que se evite el prolapso, o sea, la válvula va a ir siempre hacia la aurícula, entonces evita que se vaya demasiado hacia la aurícula, evitan el prolapso. Los músculos papilares evitan el prolapso valvular, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Evitan el retroceso de la sangre, pues claramente, desde lo que vendría a ser el ventrículo hacia la aurícula. En el caso de las semilunares, pues va a ser el retroceso de la parte de la aórtica, ¿no? La parte arterial, hacia el ventrículo, ¿no? Donde está saliendo. Algo interesante aquí también, las que son auriculoventriculares son de cierre leve, ¿ya? O sea, se cierran lentamente y también al ocultarse, si usted oculta, el primer ruido cardíaco es de las válvulas auriculoventriculares y es un sonido bastante leve, lento, ¿no? En cambio, las semilunares es un sonido más seco, porque se cierran de golpe, ¿ya? Y obviamente como se cierran de golpe y son más chiquitas, tienen más probabilidad de desgastarse, ¿ya? Entonces por eso que tienen más desgaste y obviamente la velocidad a través de esas válvulas es mucho más rápido que las auriculoventriculares, ¿ya? Por eso los ruidos, recuerden, el primer ruido está relacionado con las auriculoventriculares, ¿no? El cierre. El segundo ruido está relacionado con las válvulas semilunares, ¿ya? Bien. Tenemos una curva que analizar, que es la curva de presión de la válvula aórtica, ¿ya? ¿Qué nos dice esta curva? La vamos a analizar acá. Aquí tenemos el diagrama, vemos aquí que está puntiaguda, en este caso que está puntillada. Vamos a ver cómo ha cambiado. La fase de contracción, estamos en la fase de contracción aquí. La presión, en este caso, a nivel ventricular, se contrae con fuerza, ¿no? El ventrículo izquierdo. Entonces, la presión ventricular, ¿qué cosa va a hacer? Va a abrir la válvula, en este caso, aórtica. Aquí está el punto. Lo abre, prácticamente como vemos, y sube la presión del ventrículo también, pero tiene que alcanzar la presión que tiene máxima de la aorta. En
este caso es de 120 milímetros de mercurio. Llamada también la presión sistólica. Cuando nosotros tomamos la presión arterial, valoramos dos parámetros, sistólico y diastólico, ¿no? Entonces el sistólico corresponde justamente a esta presión máxima que tiene en este caso la arteria aórtica, ¿ya? En el caso de las pulmonares, obviamente es menor, se habla más o menos de parámetros entre 15 y 30 milímetros de mercurio, de presión máxima, ¿no? Que usted tiene. Ahora, ¿qué más pasa aquí? Tenemos la eyección, vamos a la parte B, el cierre de la válvula. Dijimos que se caía la presión a nivel ventricular, pero se mantenía un poco elevada siempre la presión de la arteria aorta. Entonces esto es lo que hace que se cierre de manera fuerte lo que vendría a ser la válvula, en este caso aórtica, ¿ya? Existe siempre un pequeño flujo retrógrado de lo que son desde la arteria aorta hacia el ventrículo, y ese pequeño flujo retrógrado te lanza una muesca, no sé si la notan ahí, como un dientecito, ¿no? Esa es la muesca que aparece justamente por el flujo retrógrado, ¿ya? Luego viene el proceso de relajación. Como vemos acá, se ha mantenido prácticamente más o menos en 100 I, ¿no? Ella no está en 120 como es la presión máxima, pero empieza a decaer en el proceso de relajación ventricular, ¿no? Decae hasta 80, si se dan cuenta, que esa es la presión mínima, en este caso diastólica, de la arteria aórtica, ¿no? Tenemos los dos parámetros, 120 y 80, ¿no? Que son los números que nosotros valoramos en la presión arterial, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos y los dos elementos característicos, ¿ya? De lo que vendría a ser nuestra curva de presión aórtica. Vamos a la siguiente. Los ruidos. Ya comprendimos un poquito hacia adelante cuando les hablaba de lo que vendría a ser el cierre de las válvulas y todo lo demás. Siempre el sonido de los ruidos cardíacos cuando ausculten a nivel cardíaco, ¿no? La parte cardíaca. El primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Obviamente va a depender dónde usted pone el fonendoscopio, ¿no? Creo que lo hemos visto con ustedes, con Jefferson, en los focos que justamente tenemos para auscultar, ¿no? Tal vez en uno se escuche más, en otro menos, dependiendo del paciente, ¿no? Tenemos el segundo ruido, que es el cierre de las válvulas semilunares, ¿no? Y el tercer ruido, que es el llamado, en este caso, llenado rápido ventricular. ¿Se acuerdan dónde estaba el llenado rápido ventricular? ¿En qué parte del ciclo cardíaco? Lo hemos hablado ayer, ni siquiera hace días. ¿Se acuerdan del proceso de la diástole? Había 3 etapas dentro de la diástole. El llenado rápido ventricular, que era el 80%, lo que usted me preguntó al inicio de la clase, ¿se acuerdan? El 80%. Luego viene un llenado de corrida, digámoslo así, desde la vena a la aurícula, de la aurícula al ventrículo, que es pequeñísimo. Y luego viene un 3/3 que corresponde a la bomba de cebado de las aurículas. Entonces tengo los 3 periodos dentro de la diástole. Y el primer, en este caso, el llenado rápido ventricular, o sea, la caída de la sangre de la aurícula al ventrículo, ese 80% cae y se escucha el tercer ruido, en este caso, en cardíaco, ¿ya? Generación del trabajo del corazón. Sucede que al igual que el músculo esquelético, tiene medidas de, por decirlo así, de poder, digamos así, estadificar cómo el corazón puede contraerse contra fuerza, digamos, ¿no? Cuántos kilos alcanza a levantar, más o menos algo así para que ustedes lo entiendan, ¿ya? El trabajo sistólico. Hay dos tipos o dos conceptos interesantes que menciona el Guyton, el sistólico y el trabajo minuto, ¿ya? El trabajo sistólico es la cantidad, en este caso, de energía que el corazón convierte en trabajo. Toda esa energía que el corazón está aquí haciendo, lo convierte en trabajo durante cada latido. Cada latido. En cambio, el trabajo minuto es lo mismo, cantidad total de energía, pero en este caso en un minuto, ¿no? Veamos la parte superior, trabajo sistólico, solo el sistólico. Hablamos de que se representa que en el ventrículo izquierdo es 100 gramos por cada metro. 100 gramos por cada metro en fuerza, eso quiere decir, ¿ya? O si quiere un joules, que también se puede expresar así, por cada latido, porque ahí tenemos el concepto, dice cantidad de energía que el corazón transforma en trabajo por cada minuto, pero por cada latido, ¿no? Ahora vamos al segundo concepto, trabajo, en
este caso minuto, cantidad total de energía que el corazón transforma en trabajo por minuto. Aquí tenemos la fórmula. Aquí utilizo el trabajo sistólico, lo pongo acá y lo multiplico por ¿quién? ¿Por qué? Por frecuencia cardíaca. A ver, ¿por qué creen? Porque la frecuencia cardíaca se mide en minutos, ¿o no? Decimos 60, 80 latidos por minuto, ¿no ven? Por eso usamos minuto acá, ¿ya? Entonces aquí tenemos el trabajo sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces tenemos aquí un ejercicio, ¿no ven? Para calcular, está facilito, ¿ya? Tengo los datos del paciente, el trabajo sistólico que yo tengo aquí lo voy a poner 100 gramos, que dice que es el rango normal del ventrículo izquierdo, 100 gramos por metro, barra obviamente latido. Y la frecuencia cardíaca que yo le estoy dando acá, que lo estoy poniendo es 70 latidos por minuto. ¿Cuál es la operación? En este caso, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Si dice gramos por metro sobre minuto, ¿qué es lo que estamos calculando? ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo minuto, ¿no ves? Porque estamos hablando de minuto. Estamos calculando eso, la fórmula anterior, ¿no ves? Aquí está. Trabajo sistólico por frecuencia cardíaca es trabajo minuto, ¿no ves? Eso es lo que estamos calculando, ¿ya? Entonces, pues multiplico 100, que es el trabajo sistólico, por 70, ¿no? ¿Cuánto nos da? 7000 gramos por metro en un minuto. Quiere decir que en un minuto el corazón puede levantar 7000 gramos por cada metro, para que ustedes lo entiendan. O si quiere transformarlo en kilogramos, 7 kilogramos alza el corazón por cada metro en un minuto. Es su trabajo, ¿ya? Todo es expresado en trabajo. Distribución ahora. ¿Para qué hace todo esto el corazón? Digamos, sino para qué alza fuerza o para qué genera energía, ¿no? Y todo lo demás. Estos términos interesantes. La distribución de la energía que el corazón genera se distribuye de dos maneras. El mayor porcentaje quizás lo hace en el trabajo volumen-presión o trabajo externo, también se lo llama. Este es otro trabajo por si acaso. Y el otro porcentaje un poco más pequeño que lo transforma en energía cinética, o sea, en movimiento, ¿ya? Por un lado, aquí, en esta de acá, el corazón sirve como para poder mover la sangre desde las venas hacia las arterias. O sea, esa energía, ¿no?, que está generando el trabajo es para mover la sangre desde las venas hacia las arterias. Recuerden que es bomba, ¿no ven? Entonces necesita esos cambios de presiones y por eso genera ese tipo de trabajo, ¿ya? Y el segundo apuntado, que es un poquito más pequeño, que también utiliza su energía en eso, es darle velocidad y a veces en este caso para poder expulsar la sangre del ventrículo y vencer la resistencia de las válvulas, ¿no? Entonces le da ese movimiento, ¿ya? Entonces tenemos esas dos distribuciones de la energía del corazón, ¿ya? No se olviden del trabajo externo porque lo vamos a volver a mencionar un poquito más adelante, ¿ya? Bien, hay un diagrama llamado el diagrama de volumen-presión del ciclo cardíaco. Es un resumen de lo que ya vimos en el diagrama de Wheeler, pero está fácil, ¿ya? Vamos a ir viendo las curvas. Si se dan cuenta, tenemos aquí en la parte inferior la parte del volumen ventricular izquierdo. En la parte ya sea lateral en eje Y, ¿no?, tenemos la presión ventricular izquierda. O sea, es la relación que existe, ¿no?, entre presión y el volumen del ventrículo izquierdo, ¿ya? Aquí, si se dan cuenta, vamos a empezar acá, ¿ya? 50 ml, ¿sí? ¿Qué se acuerdan que era 50 ml? ¿Qué tipo de volumen era? ¿El volumen qué se llamaba? Volumen telesistólico. El telesistólico, ¿no? Después de que se produjo la eyección, quedó 50 ml en el ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso estamos empezando acá, ¿ya? Viene una fase de relajación, o sea, se empieza a cargar el ventrículo, ¿no ven? En diástole, ¿no ven? Y tenemos esta pequeña, en este caso está como número romano, periodo de llenado. Entonces, el volumen de 50, ¿a cuánto tiene que llegar? A 110, a 120, ¿qué se llama ese volumen? Volumen telediastólico, ¿no? Entonces llegamos al volumen telediastólico. Desde aquí ya se cargó. Bien, ¿qué se acuerdan en el diagrama de
empieza una contracción, pero no pasa nada. ¿Se acuerdan qué se llamaba ese tipo de, en este caso, de proceso? Exactamente, hay una contracción isovolumétrica, que aquí tenemos. Contracción isovolumétrica. Miren acá, estamos 110, 120. La presión, algo interesante que me olvidaba mencionar. Nació con 0 a 3 milímetros de mercurio más o menos en el ventrículo izquierdo, pero va subiendo la presión, si se dan cuenta, ¿no? Hasta un rango aproximadamente un poquito más de 7, un poquito más de 8, desde aquí, el ventrículo. Luego recién empieza la contracción isovolumétrica, ¿no? Y aquí se va disparando, ¿qué cosa? La presión ventricular. Pero el volumen cambia o no cambia? No cambia, ¿no? 110, 120 mantengo, pero la presión ventricular va aumentando, ¿no? Aquí, estamos en este número 2, aquí, contracción isovolumétrica. Ya, después de la contracción, ¿qué tiene que venir? La eyección, pues, ¿no ven? Entonces tenemos el tercer, en este caso, periodo de eyección. Si sale, ¿cuánto tiene que salir? 70. ¿Qué volumen era ese? Volumen sistólico, ¿sí o no? Volumen sistólico. Salen ahí. Entonces vemos cómo la curva va regresando, ¿no ves? Miren, de 110 volvemos a llegar a ¿cuánto? A 50, ¿no ves? Porque estamos eyectando 70 y tiene que volver obviamente a ¿qué cosa? A lo que inició pues, principalmente, ¿no ves? Volvemos a este punto. Aquí tenemos ¿qué presión? Algo interesante que aquí me olvidé mencionar igual. Aquí hay un punto. En la contracción isovolumétrica, el corazón se contrae, pero llega a un punto, ¿hasta qué número se acuerdan que era en el diagrama de Wiggers? Que abría la válvula las válvulas, en este caso, aórtica. ¿Cuánto era el parámetro para que abra la válvula aórtica? ¿Cuánto dice? 80. ¿Sí o no? Era 80. Aquí era 80, ¿no ves? Y tenía que llegar hasta ¿cuánto? 120, ¿no? Y aquí estamos. ¿Miren? Luego volvemos a caer, y sigue bajando la presión del ventrículo en este caso, y vuelve a caer de golpe, ¿no ves? Miren acá. Ya estamos en la parte 4, que es relajación isovolumétrica. ¿Qué significaba isovolumétrica? El volumen se mantiene constante. ¿Cuánto era el volumen que inició acá? 50, se mantiene en 50, ¿no? Entonces, esta parte del bucle, porque se llama bucle, todo este elemento de acá, encierra todo lo que vendría a ser el trabajo, en este caso, externo. ¿Para qué era el trabajo externo? ¿Para qué servía ese trabajo externo del corazón? Para poder funcionar como bomba. ¿No ves? Dijimos eso hace un momento. Eso lo entiendo, parece, ¿ya? Y existe acá un pequeño elemento que te menciona la curva, que es EP, aquí donde está, energía potencial. Aquí está. Es energía, es verdad, pero que no ha sido introducida como energía útil. Si se da cuenta, no está en el bucle, ¿no ves? Está por fuera del bucle, que se queda en el corazón y que luego se disipa por calor. ¿Ya? Quedó en el corazón, en el ventrículo izquierdo, pero se disipa. Un porcentaje pequeño, pero sí hay. ¿Ya? Ahí tenemos esa imagen. Bien. Lo mismo, pero ahora lo que explicamos hace un momento, ahí se lo puse en resumen, ¿no? Ahí para que pueda quedar más clarito, está ahí resumido, ¿ya? Es todas las mismas etapas que hemos pasado, todo, pero solo ahora lo del bucle, lo que está en rojo, ¿ya? Eso está más fácil. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Algo importante que no se tienen que olvidar. Nacemos, miren, si no, el ventrículo izquierdo nace con 0 a 3 milímetros de mercurio y termina con igual, de 0 a 3 milímetros de mercurio, o sea, cae su presión, ¿no? A diferencia de la presión aórtica, que siempre está 80, 120, ¿no? No son presiones de 0, por ejemplo, no hay presión en la aorta de 0, ¿ya? Bueno, las cargas que afectan el bombeo. No sé si se imaginan, a ver, para que se infle un globo con agua, yo quiero que sea de este tamaño, más o menos redondo, dependerá del volumen que yo pueda cargar en la vejiga, ¿no? Yo me lo imagino así. Entonces, la precarga, para que ustedes lo entiendan un poquito ahí, es el grado de tensión o estiramiento de ese globo, un grado de tensión o estiramiento del músculo, pero justo antes de contraerse, o sea, se está estirando, ¿no? Pero va a depender de la sangre que le llegue al ventrículo.
O sea, en este caso, como vemos en la imagen, no sé si notan, depende del retorno venoso, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un adecuado retorno venoso, le llega volumen correspondiente a mi ventrículo izquierdo, o sea, mi precarga está eficiente, quiere decir, ¿no? Yo puedo estirarme de manera, digámoslo así, acertada, con una tensión y estiramiento antes de la contracción, ¿no? Y obviamente a mayor volumen, mayor precarga. Si yo tengo más retorno venoso apropiado, mejor será pues, la precarga. ¿Y para qué servirá mi volumen en el ventrículo izquierdo? Para que salga un adecuado volumen sistólico. Porque si no llega volumen de precarga correspondiente a ese ventrículo izquierdo, seguramente el volumen sistólico no va a ser el óptimo, no va a llegar sangre a todo tu cuerpo de manera correspondiente. ¿Ya? ¿Me explico? Sucede un accidente de tránsito, se fracturó el fémur, sangra, ¿no? ¿Qué arteria hay ahí pasando por el fémur? La más importante, la femoral, ¿no? Ya salió sangre unos 3 litros, está vaciando. Entonces, ¿creen que el retorno venoso está correcto? No. Entonces, la precarga de mi ventrículo es deficiente. No se va a llenar mi ventrículo y no va a poder eyectar, peor, no va a poder eyectar el volumen que necesita. Es por eso que administramos fluido, administramos transfusiones para aumentar el volumen, la precarga. ¿Ya? Ahora existe otra, en este caso de las cargas que también afectan el bombeo, que se llama postcarga. Cuando tenemos por ejemplo, un tubo, ¿ya? Un tubito bien con alta resistencia. Usted tiene acá algo que quiere pasar a través del tubo. Mientras más resistencia tiene este tubo, más difícil de pasar la sangre, ¿no es? Lo mismo pasa en el corazón. Es la tensión o carga total contra la que el ventrículo tiene que, en este caso, contraerse, ¿no? Y directamente contraerse. ¿Y contra quién en este caso se va y se choca primero? Contra la arteria aórtica. Los pacientes hipertensos, por ejemplo, que manejan presiones de 160 a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que va a estar la postcarga? Aumentada, porque tengo mucha resistencia aquí y mi ventrículo va a tratar de sacarlo como sea, y para eso se va a hipertrofiar mi ventrículo izquierdo, las células van a cambiar para tratar de eyectar y vencer la resistencia, ¿no? Entonces, esos dos son componentes importantes de mi bombeo, ¿ya? Precarga y postcarga, ¿ya? Fuentes de energía del corazón. Se habla de que un 70% de la principal fuente vendrían a ser los ácidos grasos en este caso, ¿ya? Y también se habla de que un 10 a 30% de esa energía que utiliza el corazón proviene de la glucosa y del lactato, ¿ya? Por metabolismo para obtención del ATP y todo lo demás a través de esos elementos, ¿ya? Ahora, ¿para qué servirá esta generación de energía? ¿Ya? Dicen que el mejor indicador de cuánta energía se está liberando en el corazón depende del consumo de oxígeno. O sea, hay una fórmula que seguramente en algún momento lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de microcirculación. Yo valoro el consumo de oxígeno, cuánto de oxígeno se está distribuyendo en nuestro cuerpo, pero depende mucho del indicador, en este caso, como vemos, representado por la energía que se libera en el corazón, ¿ya? Aquí, la generación de energía, el trabajo externo, volvemos a lo que hace un momento les mencionaba. Energía que gasta el corazón para expulsar la sangre hacia las arterias, de vena hacia arteria, lo que hace un momento les comenté que hacía el trabajo externo, ¿no ven? Es por el efecto de la bomba. Y energía potencial, que les comentaba yo a ustedes en el diagrama, que era una estructura bastante verde, así en forma triangular, que no era un trabajo útil, pero sí que se disipaba en forma de calor, ¿no? Que quedaba ahí en el ventrículo, ¿no? Y el consumo de oxígeno tiene esa fórmula, ¿ya? Que en este caso valora el trabajo externo y la energía potencial, ¿no? Es como el corazón, prácticamente con el oxígeno que le llega a trabajar, en este caso, a hacer su trabajo externo, generar energía potencial, ¿ya? El destino, ¿ya? Como les decía, una parte se convierte en calor, se disipa, por decirlo así, ¿ya? De esa energía que generó, pero también hay una pequeña parte, en este caso de la energía que se generó química, que se convierte realmente en trabajo. La mayoría dice que de esa energía que produce nuestro corazón se libera, ¿no? Como vemos ahí en forma de calor, pero hay una pequeña partecita que sí me es útil al corazón, ¿ya? Esa pequeña partecita se llama rendimiento cardíaco, ¿ya? Es el cociente, o sea, el cociente quiere decir la división, ¿no?
entre lo que es el trabajo realizado, dividido en este caso entre el gasto, en este gasto químico total. El valor normal es el porcentaje, o sea, de toda mi energía generada, el 20-25% es, en este caso, energía que sí o sí el corazón requiere para rendir. Lo demás se disipa, ¿ya? Y algo importante, y esto nunca deben olvidar, el gasto cardíaco, ¿ya? Se lo van a preguntar, yo se lo voy a preguntar en el examen, cuando estén en otras materias de cardio se lo van a preguntar, así que esta es pregunta de examen, ¿ya? Gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta en un minuto. ¿Cómo lo calculo? ¿Qué era BS? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca, porque está hablando de un minuto, ¿no es? Dividido en este caso sobre 1000. Hagamos los cálculos. ¿Cuánto nos sale? Primero, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿cuánto nos da? Vamos a calcular un volumen sistólico de 70 por una frecuencia cardíaca de 70, ¿ya? 4.900, ¿no es? 4.900 en este caso lo dividimos. ¿Cuánto nos da? 4,9. 4,9. En el colegio, no sé si se acuerdan, cuando decían el corazón late 6 litros, 5 litros por cada minuto, ¿no? Es por esto, por el gasto cardíaco, ¿ya? O sea, ¿mi gasto cardíaco dependerá del volumen sistólico? Sí. ¿Y de qué depende el volumen sistólico? ¿Dependerá de la precarga y de la postcarga? Sí, o sea, todo tiene relación si usted se da cuenta, ¿no ven? Si yo tengo poco volumen sistólico o tengo una frecuencia cardíaca muy alta o muy baja, va a alterar mi gasto cardíaco, ¿no? Puedo hacer más o puedo hacer menos. Obviamente en un ejercicio extremo voy a necesitar más gasto cardíaco, ¿no? Más litros, ¿no? Y en una persona que está con un problema cardíaco, tal vez a veces el volumen sistólico es bajo y obviamente el gasto cardíaco también es bajo, ¿ya? Valor normal en hombres, ahí está, y valor normal más o menos en la mujer, ¿ya? Mecanismos que regulan el volumen del corazón. Ese volumen sistólico que estábamos hablando, o ya sean los mecanismos que prácticamente ejercen en el corazón, hay dos mecanismos, ¿ya? Dentro de los mecanismos intrínsecos tenemos el mecanismo de Frank Starling, ¿ya? Vamos a ver cómo lo explico. ¿Quién tiene una moñita? Si yo hago esto, no estiré mucho la moñita, se va a avanzar poco, en este caso, la cantidad de donde yo puedo avanzar. Pero si yo hago esto, obviamente tiene más fuerza, más estiramiento y va a avanzar más, ¿no ves? En el mecanismo de Frank Starling, gracias, el corazón dice, a mayor fuerza, en este caso, a mayor distensión, más fuerza y más cantidad que usted va a bombear de sangre hacia la aorta. Mientras más se distienda, más fuerte se contrae y puede inyectar. Eso te quiere decir el mecanismo de Frank Starling. Es un mecanismo propio del corazón, que es intrínseco. O sea, el corazón bombea toda la sangre que le llega, toda la sangre, ¿no? Obviamente, nuevamente vuelvo a lo mismo, procedente de las venas, depende de la precarga, porque en este caso si le llega, quiere decir que es de la precarga, ¿no es? De la parte venosa, de la precarga, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas curvas que también las menciona, pero gracias, el libro, que es la curva de presión ventricular. Uno, que es la curva de presión, la curva de trabajo sistólico, simplemente para mostrar el trabajo sistólico. Trabajo se mide en joules y se medía en gramos por metro, ¿se acuerdan? Trabajo. Aquí tengo la presión auricular. ¿Por qué menciona la presión auricular? Ya sé que estamos hablando del ventrículo, ¿no ves? Pero que menciona la auricular porque es la presión que te va a ejercer del llenado, ¿no ves? Se llenan las aurículas, si se llenan bien, se contraen bien las aurículas. Entonces mi volumen, en este caso de acá, como vemos en la parte derecha, también va a ser óptimo. Eso te quiere decir. Mayores presiones, buenos volúmenes, lo mismo pasa en el lado izquierdo, ¿ya? Por eso, más que todo, es esta curva de trabajo sistólico, ¿ya? Ahora, en la curva de volumen, en este caso ventricular, que es otra curva igual que mide lo que es un poco de presión y un poco de gasto, digamos así.
Miren acá, ventrículo izquierdo es la función que está haciendo el ventrículo izquierdo, pero aquí abajo te menciona la presión auricular. Vamos aumentando presiones, por ejemplo en el ventrículo izquierdo, y el gasto, en este caso ventricular, que es en litros por minuto, también va ascendiendo. Mejoro la presión auricular, quiere decir subo, pero hay un límite, si se dan cuenta. ¿Cuánto? 15. Entonces, 15 es mi límite que yo puedo hacer correspondientemente si yo aumento las presiones en la aurícula para tener un gasto, en este caso ventricular óptimo, 15 litros por minuto. De 5 a 6, que es lo normal. ¿Cómo puede llegar, ¿no? En extremidades, por ejemplo, en cosas extremas, deportes extremos, ¿no? De manera normal. Eso quiere dar, ¿ya? Y lo que pasa en el ventrículo derecho es un poco diferente. Si se dan cuenta, menores presiones, ¿no? No llega mucho como esto, con más presión. Este de acá es con menores presiones. Bien. Por último, en los mecanismos que regulan el volumen del corazón, hace un momento les hablaba, el primer mecanismo era el del Frank Starling. Pero existe otro mecanismo a través del sistema nervioso autónomo, ¿ya? El autónomo trabaja mucho acá con el corazón. Tenemos el simpático y el parasimpático, ¿no ven? En este caso el simpático aumentaba siempre la frecuencia cardíaca y el parasimpático la disminuía. Eso lo aprendimos cuando hablamos de simpático y parasimpático, ¿se acuerdan, no? El nervio vago lo representa el parasimpático, ¿no ven? En el corazón. Y algo importante son los iones de calcio y de potasio. En este caso vamos a hablar primero del de potasio, ¿ya? Si el potasio está muy alto en el extracelular, ¿fuera? ¿Cuánto es el valor normal del potasio? En el extracelular, ya de 3,5 a 4,5, si queda de 4,5 a 5 puntos y algo, ¿no? Teníamos esos valores de potasio. Si está en 8, por ejemplo, es hiperpotasemia, ¿no ves? ¿Qué pasa? El corazón se dilata, en este caso, y se vuelve flácido, no se contrae. Eso pasa, se dilata y no puede contraerse. ¿Qué más? Se bloquea la conducción en el haz auriculoventricular y la frecuencia cardíaca también baja. Eso pasa, ¿ya? ¿Por qué se da esto principalmente? ¿Se acuerdan de esto de acá? ¿Qué es esta curva de acá que estamos viendo? La de la derecha. Ya, pero ¿qué es eso? Potencial de acción, ¿sí? Potencial de acción del músculo, en este caso ventricular, digámoslo así, ¿ya? ¿En qué fase interfiere o prácticamente tiene acción bastante importante el potasio? ¿En cuál de las fases? ¿Se acuerdan? ¿En la 0, en la 1, en la 2 o en la 3? Era en la 3. ¿Qué pasaba en la 3 normalmente? El potasio tenía que salir, ¿no? Si yo tengo mucho potasio, ¿qué pasa? No sale el potasio. En este proceso que tenía que haber una repolarización. No se va a repolarizar, más al contrario, se va a mantener despolarizada por un tiempo parcial, porque se va a cargar negativa. De negativa va a cargarse positiva en el intracelular y no va a cargarse negativa como era el objetivo, ¿no ves? Entonces se va a empezar a cargar positivo por un tiempo y obviamente el corazón, en vez de contraerse, va a empezar a relajarse, va a quedarse flácido, no va a poder funcionar. Va a hacer bradicardia, va a disminuir la frecuencia cardíaca y puede hacer parada cardíaca, obviamente el diástole, ¿ya? Eso quiere decir. Bien, aquí tenemos en el electro, que ya vamos a hablar seguramente cuando sea la parte de electro. Lo característico es ondas, en este caso T, altas y picudas, como ven en la imagen, mucho más alto del complejo Q-RS, ¿no? Y en el caso del calcio, hipercalcemia, ¿ya? La contracción que pasa en el corazón de manera anómala es la contracción espástica. Vuelvo a la imagen anterior, porque todo es con esta imagen. ¿Dónde tenía función el calcio en esta imagen? ¿En cuál de las fases? En la 2 era, ¿no ves? En la fase de meseta, ¿sí? ¿Qué pasaba en la fase de meseta? ¿Qué canales tenían que abrirse? Los canales de calcio, ¿no? Los canales L, ¿no ves? Que llamábamos así. El calcio tenía que ingresar, ¿se acuerdan? Ingresaba. Pero si yo tengo mucho calcio acá, mucho calcio, como vemos en la imagen, ¿qué va a pasar? Se va a contraer de manera rápida, no se va a hacer espástico, ¿no? O se puede parar su corazón, obviamente en fase de contracción espástica. Y se acorta, en este caso, el intervalo QR, ¿ya? Este es el intervalo QT, acá.
esto se va a cortar. Normalmente tiene que haber un espacio y luego formar, ¿no?, la onda T, pero se está acortando porque la contracción se está haciendo más rápida, porque hay mucho, en este caso, calcio, ¿ya? La temperatura siempre va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Eso es claro. Primero aumenta el corazón un poquito de latir, trabaja un ratito bien, pero luego se deprime, por más que, por eso no es bueno estar con hipertermia, ¿no? Lo mismo pasa en hipotermia. Tenemos, obviamente, que el corazón con una temperatura de 16 a 21 grados, que sería lo no digamos así mortal, porque puede morir en este caso la persona con ese tipo de temperatura, su corazón tampoco va a contraerse, va a disminuir la frecuencia cardíaca en una hipotermia, ¿no? Y esto simplemente para completar, que es lo último que mencionaba Gaito, la curva de presión arterial y gasto cardíaco, ¿ya? Presión arterial y gasto cardíaco, ¿ya? Si usted la interpreta de 120, por ejemplo, acá, a 160, que son los rangos más o menos máximos, que podríamos decir más o menos normal, porque en realidad hasta 130, 140 como máxima de la sistólica, digamos que lleguemos a 160, como el gasto cardíaco, ¿no? 5 litros sería, ¿no? 5 litros por minuto. Pero si usted tiene una presión, en este caso arterial, de 250 milímetros de mercurio, ¿qué está pasando con el gasto? Empieza a bajar, o sea, no hay mucho gasto cardíaco óptimo, eso te quiere decir. ¿Por qué? Porque aquí la presión arterial te da la postcarga. Si no hay una postcarga óptima, obviamente el gasto cardíaco no va a ser el mejor, ¿no ves? Eso nos quiere decir. Acabamos, ¿ya? Acabamos acá, chicos. Este valor, ¿no? Esto ya saben. Vamos a